Buenas noches. Hoy nos vemos en la clase para hablar de varios temas. Una clase que va a ser muy dinámica, como lo pidió Paula, que veamos cosas también de tipo más prácticas en relación con nuestra materia el martes pasado, pero que ojalá que cumpla las expectativas que ustedes pueden plantearse al llegar a una clase eh, en etapa de aprendizaje. Hoy vamos a tener en el desarrollo del tiempo que tenemos acá para reunirnos, la segunda parte, que hoy la concluimos sobre lo que es la nivelación respecto al tema de la compraventa. Tenemos en ese sentido la exposición de dos compañeras que al igual que lo hicieron Jenny y Rosaura, el martes pasado, hicieron un esfuerzo muy importante para poder presentarles a ustedes esta exposición sobre el desarrollo del contrato de compraventa y que viene a responder a un objetivo de nivelación para que todos estemos ubicados en el mismo contexto del tema del contrato de compraventa como figura relevante para aplicar en otros supuestos y a otros contratos. Esa sería la primera parte, por lo que el objetivo de aprendizaje en relación con estas primeras exposiciones será buscar ese equilibrio de información y de conocimiento entre todas las personas que estamos aquí en el grupo. En la segunda parte vamos a hablar un poquito sobre un tema muy actual que es el tema del precio en los contratos de arrendamiento y como un adelanto del contrato de arrendamiento lo vamos a ver con más detalle después, pero es específicamente sobre precio y principalmente por noticias y informaciones que se han dado últimamente y que como se los indiqué, me parece que es importante que ustedes lo conozcan por consultas que les pueden realizar. Y en la última parte, si nos alcanzara el tiempo, empezaríamos con el desarrollo del contrato de permuta como segunda figura contractual que ya veríamos lo que nos quedara de la permuta y si no nos alcanzara lo desarrollaríamos el próximo martes en la clase presencial que tenemos allá en la facultad, en el aula 401. Así que yo le concedería la palabra a Jocelyn para que ella haga su presentación. Jocelyn. Buenas noches, profe. Sí, voy a tratar de compartir. Profe, no puedo encender la cámara porque me tuve que quedar en la U, acabo de salir de clases. Está bien. Entonces, el internet de la U es bastante como malo. Tranquila, no se preocupe. Eso es Eh, completamente justificable. ok, voy a tratar de compartir y me avisa si se ve bien. Se está viendo, sí. Sí, ahí se está abriendo, ahí lo único, ahí ya tenemos la presentación, sí, nada más Y la voy amplíela a hacer a grande. toda la Ajá. pantalla. Ok, voy. ¿Listo? Ahí la tenemos perfecta. Jocelyn, nada más ahí donde dice quite donde dice ocultar. Sí. Excelente. Ya puede comenzar. Ok. Bueno, como dijo el profe, hoy vamos a seguir viendo el tema de la compraventa. A mí me tocó desarrollar de las páginas 140 a 189 del libro de Federico Torrealba. Entonces, los temas que se abarcan en estas páginas son el traslado de los riesgos, las obligaciones del vendedor, las obligaciones del comprador, que eso lo vimos un poquito con el profe, el agotamiento de los derechos de propiedad intelectual y las acciones y los remedios en la compraventa. Entonces, bueno, en primer lugar, el traslado de los riesgos. Torrealba define el traslado de los riesgos como aquello que se ocupa de la distribución de las pérdidas entre las partes contratantes en caso de desaparición o detrimento de una cosa, o bien de la imposibilidad de cumplimiento de la prestación. Estos son originados por un evento externo al control de las partes, es decir, por un caso fortuito o fuerza mayor. Específicamente, la compraventa es el traslado del derecho a propiedad, normalmente implica el traslado de los riesgos de la pérdida de la cosa. Y acá es donde se aplica el principio de res perit domino, que es decir, que la cosa perece para su dueño. El traslado de dominio implica, salvo pacto en contrario,
el traslado de los riesgos al nuevo dominus, que en este caso sería el comprador. Acá vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Entonces, bueno, si alguien quiere responder, pueden encender el micrófono para no decir yo la respuesta. Bueno, el ejemplo es, en el interín entre el perfeccionamiento de la venta de un vehículo automotor y su entrega, estando todavía la cosa vendida en manos del vendedor, se produce el robo del bien. El comprador nunca llegó a recibir materialmente ni a disfrutar el vehículo. Entonces, en este caso, ¿quién tiene que pagar el vehículo? No sé si alguien quiere responder, para no decir la respuesta yo. Sí, bueno, yo tenía primero que es un interín, perdón. Como en el cambio, o sea, como en el momento, Interín es como mientras tanto, ajá, Caleb. como en el momento del provisionamiento de la venta del vehículo. Ok. Y según lo que dice la norma, Habría que entenderlo entre digamos, entre la etapa del perfeccionamiento y lo que es la entrega. Ujú. según lo que dice la norma, el vendedor siempre se hace responsable del bien que deba entregar hasta que no, ¿verdad?, entregue, valga la redundancia. Entonces, en este caso, pues, uno diría que le corresponde de quien corre eh, bueno, la responsabilidad sería el vendedor, porque aún no había entregado el bien. Sí, de hecho, Digamos, Jocelyn, por ahí hay otra respuesta de Paula. Paula dice en el chat, yo entiendo que el comprador. el comprador. Sí, de hecho, yo también pensaba lo mismo que está diciendo el compañero, que no sé quién es porque no puedo ver, solo veo la pantalla. Yo Yo, también yo, pensaba. yo soy el asistente suyo, yo le voy ayudando ahí. Gracias, profe. Okay. Okay. ¿Quién era el compañero entonces? Caleb fue el que dio el criterio. Él considera que la responsabilidad o la pérdida sería para el vendedor. Eh, Okay. y Paula escribe, yo entiendo que el comprador. Okay. Ahí hay criterios divididos de un tema que tal vez si se acuerdan, sí lo habíamos conversado en el curso pasado. Ujú. Sí, de hecho, yo también de primera entrada pensaba como Caleb, que era del vendedor, por lo mismo que él explicó. Sin embargo, Torrealba en este ejemplo dice que es del comprador, o sea que el comprador es el que tiene que pagar el vehículo debido a que es el nuevo dueño de la cosa desaparecida y no tiene más remedio que soportar su pérdida en respaldo del principio que les acabo de mencionar del resperitomio. Entonces, sí tiene la razón Paula en este caso. Sí, Mario Brenes está por ahí. Sí, señor. Mario, sí siguió el ejemplo que señaló Jocelyn. Bueno, si les soy honesto, acabo de llegar a clase. Ok, o sea, pero este ejemplo ahí lo tiene, pero sí escuchó la opinión de Caleb y de Paula. No, señor. No, ok. Vamos a ver quién más está por ahí. María Jesús Vindas. María Jesús está por ahí. María Jesús. María Jesús. No puede abrir o puede abrir el micrófono. Son Ya, bravos. ya contestó por el chat, pero puede ser que tenga problema. Ah, no puede abrir el micrófono, ok. Entonces vamos a buscar otra persona. Daniela Coronado. Hola, profe. Hola, Daniela. Daniela, una pregunta, agregándole a la que ya señaló Jocelyn. ¿Cuál sería un supuesto, y aclarado ya que aquí la cosa efectivamente perece para su dueño, res peri domino, ¿qué le podría usted agregar o en algún supuesto en donde la situación se invirtiera?
y que la responsabilidad o perdón, el riesgo cayera en relación con el vendedor. Bueno, Gloriana levantó la mano. Vamos a escuchar a Daniela y después le damos la palabra a Gloriana. Daniela. Profe, no entiendo a qué se refiere con supuesto, como... Vamos a ver, ¿qué le podríamos agregar al caso como para decir que el riesgo se le transfiere no al comprador, como lo planteó Paula y Jocelyn, sino que lo mantenga el vendedor? Voy. Profe, yo puedo ayudar a la compañera. Daniela, ¿acepta la ayuda de Gloriana? Ok, sí, creo, bueno, Sí, sí, ok, sí, sí. perfecto, gracias. Gloriana, ¿tiene la palabra? Sí, cuando se pacta en contrario, cuando hay una cláusula que dice que la responsabilidad sigue siendo del vendedor. Excelente, Gloriana. Esa sería una excepción al principio de que la cosa perece para el domino, para el dueño, para el propietario, que el vendedor en forma concertada haya aceptado la administración del riesgo en la etapa de custodia del bien. Ese sería muy bien, Gloriana. Excelente. Jocelyn. Ok, bueno, gracias a quienes participaron. Acá justamente lo que está diciendo el profe. ¿Cómo se sobrellevó el salvo pacto en contrario? Pues a excepción de las hipótesis de abuso, las partes pueden consentir convencionalmente la disociación o desdoblamiento de los efectos, de manera tal que la transmisión de la propiedad no necesariamente implica el traslado de los riesgos de pérdida de la cosa. Tenemos varios tipos de riesgos que son los riesgos preexistentes a la venta, los riesgos subsecuentes a la venta y los riesgos de las cosas vendidas pero no entregadas. Entonces vamos a ver cada uno. En los riesgos preexistentes a la venta son aquellos que se dan antes de la venta, ¿verdad? Entonces corresponde al vendedor soportar las pérdidas originadas en riesgos preexistentes al traslado del dominio, en aplicación del principio, como ya vimos, de res peri nomino. En otras palabras, el vendedor, salvo pacto en contrario, soporta las pérdidas originadas en eventos de fuerza mayor, caso fortuito o hechos de terceros cuya causa eficiente ya existía el perfeccionamiento de la venta. En este caso también Torrealba da un ejemplo, y es que se supone que alguien, por ejemplo, compra una casa, bueno, que le construyan una casa, entonces la adquiere con todas las reglas para que se la construyan con todas las reglas antisísmicas. No obstante, después de que ya se dio la venta y se construyó la casa, tiembla, ¿verdad? Hay un sismo moderado y las casas, por decirlo así, vecinas, no les pasa nada, pero a las casas, la persona que compró se destruye. Entonces, en ese caso, le corresponde al vendedor hacerse cargo de ello porque fueron, los traslados, él no se dio un traslado del riesgo. No sé si esto más bien, la garantía de evicción y la garantía de revictoria lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, eso que está acá se los voy a dejar como para que ustedes lo puedan leer después, ya que lo voy a ahondar ahorita un poco más en el tema de las garantías. En los riesgos subsecuentes a la venta, tenemos que el traslado de dominio normalmente implica, igual salvo pacto en contrario, que el traslado de los riesgos cuya causa concreta ha surgido con posterioridad al ingreso del bien al patrimonio de las CIPENS, se aplica a partir de allí la máxima res peri nomino. En este caso también Torrealba nos daba un ejemplo, y es que después de vendida y entregada la mercadería, por ejemplo, ocurre un asalto a mano armada y los delincuentes se apoderan de los bienes. Entonces ahí aplicaría este caso. Y bueno, tenemos también los riesgos de las cosas vendidas, pero no entregadas. Acá se aplican varias reglas, que son 6, pero no las voy a decir todas igual por tiempo. Pero
Acá me pareció que estas dos son como muy importantes, entonces así se los voy a decir y ya después ustedes pueden leer estas. Entonces, bueno, la primera es que si la venta ya ha producido efecto traslativo de dominio y el daño se origina en fuerza mayor, caso fortuito o hecho de un tercero, el comprador asume los riesgos subsecuentes. Esto igual aplica en tanto el principio de res perinomino. Y la segunda es que si la venta ya ha producido efecto traslativo de dominio y el daño se origina en la culpa del vendedor, este suma la pérdida. Y ello es en virtud de la aplicación de las reglas de responsabilidad civil por incumplimiento de la obligación de custodia de la cosa vendida. Ahora, bueno, podemos abarcar el otro tema, que es las obligaciones del vendedor. Tenemos como primera obligación la obligación de custodia de la cosa vendida. En este caso, en el periodo que transcurre entre el traslado de dominio al comprador y la entrega de la cosa, el vendedor tiene la obligación de conservar la cosa con la diligencia de un buen padre de familia. Esto lo podemos encontrar en los artículos 697 y 698 del Código Civil y también en el artículo 430 del Código de Comercio. También tenemos la obligación de entrega conforme, y esto es conforme el lugar de entrega, conforme el tiempo de la entrega, conforme el modo de la entrega y conforme las reglas especiales por defectos de cantidad, que eso es la actio quanti minoris. En cuanto al lugar de entrega, el artículo 1070 nos dice que tiene que ser en el lugar en que esta se encontraba al tiempo del contrato, es decir, la cosa vendida. El tiempo de la entrega tiene que ser en el tiempo convenido. El modo de la entrega tiene que ser de conformidad con lo pactado. Y acá se siguen tres reglas que son las reglas de identidad, de la calidad y la cantidad. Y bueno, la última que es lo de la actio quanti minoris, que creo que también nos habló un poco. La obligación es... Tal vez nada más recordar que la acción quanti minoris corresponde a la búsqueda de mantener el equilibrio, que es un poco también lo que busca las reglas de rebus sic stantibus. En este caso, por producirse un vicio que no afecta el sentido de la contratación, las partes pueden llegar a un acuerdo para que se les haga un reajuste y que se obtenga exactamente el objeto contractual tal y como se había supuesto que se había adquirido. En este caso, lo que se presenta es un desajuste que puede ver con medidas por diferencias en plano catastrado por diferentes razones, pero las partes lo que buscan es llegar a un acuerdo en el que se vea satisfecho en forma íntegra en esa disminución del objeto contractual o también que sea mayor, tratando de esa búsqueda entre comprador y acreedor. Y recordar que la diferenciábamos de la acción reviditoria en el sentido de que la acción quanti minoris o actio quanti minoris busca sostener el contrato, conservar el contrato, buscando el equilibrio, en tanto que la acción reviditoria no. En ese caso busca directamente la nulidad de la contratación. Jocelyn. Aquí tenemos otra obligación que es la de expedir, suscribir y entregar los títulos relativos y otros documentos. Entonces el vendedor tiene como obligación emitir, entregar y firmar todos los documentos que son necesarios para el tipo de la cosa vendida. Esto para que el comprador pueda hacer valer erga omnes su condición de nuevo propietario del bien. Algunos, de estos ejemplos serían como la inscripción en un registro público. En este caso se tiene la obligación de entregar la escritura pública del traspaso y otras adicionales. En materia de títulos valores, el vendedor debe cumplir las leyes de circulación del respectivo título. Además, en materia de compraventa internacional de mercaderías, el vendedor también debe entregar el reconocimiento de embarque. En materia de ventas al consumidor, el vendedor está obligado a expedir la respectiva factura comprobante de compra. Y en materia mercantil, el comprador puede exigir la emisión de la factura. Estos son algunos ejemplos. También tenemos como obligación la de transferir los accesorios de la cosa. Esto se refiere a los accesorios fácticos y jurídicos de la cosa vendida.
Respecto de los accesorios fácticos, esto se encuentra regulado en el artículo 1075 del Código Civil, que dice que el vendedor debe entregar junto con la cosa los accesorios de ella, como las llaves de los edificios, los aumentos que haya tenido después de la venta y los frutos producidos después de la fecha fijada para la entrega. Respecto a los accesorios jurídicos, hay como una laguna según Torrealba. Entonces, lo más que se encuentra es el artículo 1109 del Código Civil, que dice que la venta o cesión de un crédito comprende esos accesorios como las fianzas, prenda, hipotecas o privilegios. Y también el artículo 1023 del Código Civil tiene alguna referencia a esto. Ahora, bueno, también tenemos las garantías, que las garantías edilicias se dividen en dos tipos de garantía, que son las garantías de vicios ocultos o revivitoria y la garantía de evicción. Este ojito está en referencia a la garantía revivitoria o de vicios ocultos, porque los vicios ocultos son aquellos que son desperfectos o son defectos de calidad o cantidad no patentes. Es decir, que son aquellos que el comprador no puede detectar a simple vista o por también algunos de sus otros sentidos. En cambio, los vicios aparentes son aquellos que son evidentes y claros a simple vista, también a los sentidos, ¿verdad? Entonces, si la cosa presenta vicios aparentes de calidad o cantidad, el comprador debe reclamar en el acto mismo de la entrega este vicio. Y si la cosa es portadora de vicios ocultos, salvo pacto en contrario, el comprador debe denunciarlos por escrito dentro de los 10 días a partir de la entrega. Ese es un plazo de caducidad. Y cuando los vicios son ocultos, también llamados vicios revivitorios, el contrato de compraventa se puede anular. No obstante, la garantía de vicios revivitorios es renunciable siempre que no haya un abuso. Y también acá es importante distinguir entre los vicios ocultos y la entrega de la cosa diversa. En cuanto a la entrega de la cosa diversa, esta hace referencia a lo que sería un bien que resulta totalmente inútil, inservible o inhábil para cumplir el fin del contrato, es decir, que se entrega un bien de este tipo. En este caso, se está en presencia de un incumplimiento de la obligación de entrega conforme porque se había pactado, es decir, una cosa y al final se termina dando otra completamente distinta. Y entonces da pie a acciones de resolución del contrato y de responsabilidad civil contractual. Por otro lado, en los vicios ocultos, esto se da cuando el bien que se entrega presenta defectos de calidad o de cantidad, pero no llega a ser como la cosa diversa, que es inútil o idónea en comparación a lo que se debía entregar. Entonces, en estos casos de vicios ocultos procede la acción redivitoria con daños y perjuicios. Y además, también se puede dar la acción de anulación de la venta y el reclamo de daños y perjuicios. No obstante, Torrealba dice en este tema que no es como muy sencillo diferenciar entre lo que sería la cosa diversa y los vicios ocultos. También tenemos la garantía por la venta de bienes en el derecho de protección al consumidor. Este es un tema bastante amplio. No obstante, lo más importante es que la ley 7472, o sea, la ley de la promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, distingue claramente las figuras de la garantía y de la responsabilidad civil. Entonces, acá les puse como algunas diferencias entre ambas también, que son bastantes, que se los voy a dejar como para que ustedes las puedan leer, pero les voy a decir también como estas dos que puse acá, que son como las que me parecieron más relevantes y las que voy a mencionar. Que lo que dice es que la garantía, a diferencia de la responsabilidad civil, no propende a la reparación integral de los daños sufridos por el consumidor, sino que más bien se concentra en la utilidad o idoneidad de la cosa vendida. Y también que la responsabilidad civil admite la eximiente ajenidad del daño, que eso lo encontramos en el artículo 35 de la ley 7472, la cual se traduce en términos generales en las modalidades de fuerza mayor, caso fortuito y culpa de la víctima, mientras que la garantía únicamente admite la defensa de culpa sobreviviente de la víctima. Y bueno, acá van a encontrar también otras referencias a esto mismo. Y la obligación de garantía contiene 3 tipos de prestaciones alternativas, que son la devolución del precio, la sustitución o reposición del bien,
la reparación de los desperfectos, y la norma no indica a quién corresponde el derecho de elección, si al deudor o al acreedor de la garantía. Y también tenemos un punto importante que es el artículo 654 que es del Código Civil, que dice que en las obligaciones alternativas la elección corresponde al deudor, a menos que se haya pactado lo contrario. También se tiene la garantía de evicción, que es la que les mencioné como al principio, que también iba a abarcar en la exposición, que esta es la que propende al goce pacífico de la cosa comprada. Esto lo encontramos en los artículos 1034 a 1042 del Código Civil. Específicamente, el artículo 1034 lo que dice es que todo aquel que ha transmitido a título oneroso un derecho real o personal garantiza su libre ejercicio a la persona a quien lo transmitió. Entonces, bueno, la garantía de evicción es un efecto natural de los contratos traslativos onerosos y es por ello que se aplica específicamente a la compraventa por ser un contrato sinagráfico conmutativo. También se aplica, por ejemplo, a la cesión onerosa, la permuta y la retroventa, que la permuta el prófigo que también la vamos a ver más adelante. Y bueno, usualmente el contrato de compraventa es sinagmático conmutativo, por eso es que se aplica, y excepcionalmente puede ser sinagmático aleatorio. La garantía de evicción se extiende a la parte no aleatoria del contrato, a saber, la titularidad del trans sobre el derecho litigioso. ¿Ahí se mandó un mensaje, profe? O algo así, es que eso no. Sí, no sonó, es que yo levanté la mano. Era nada más para, cuando se oiga un pitito ahí es que alguien levantó la mano. Ah, Cualquier cosa, si no fuera yo le aviso para que usted esté informada. está bien. Lo que quería nada más era agregar o recordar algo que ya comentamos en la clase pasada, que cuando hablamos de garantía de evicción, la evicción implica una afectación a ese goce pacífico de la cosa adquirida. Entonces, lo que tendríamos también, y nada más para, repito, recordar, que lo encontrarán en doctrina como la garantía de evicción o la garantía contra la evicción, porque al fin y al cabo lo que se está buscando es que se responda, se mantenga ese goce pacífico. La evicción implica la participación de un tercero con mejor derecho que entra a afectar directamente ese goce pacífico. Entonces, nada más era para decir que podrían encontrarlo en doctrina o en jurisprudencia con cualquiera de las dos denominaciones, garantía de evicción o garantía contra la evicción. Jocelyn. Gracias, profe. Bueno, esta garantía también tiene dos facetas, que son la garantía por hechos personales del vendedor y de sus causavientes, y la garantía contra hechos de terceros. Bueno, en este aspecto, tanto el vendedor como sus causavientes, como es el primero, deben abstenerse de obstruir el goce pacífico de la cosa por parte del comprador. Esta garantía es de hecho y de derecho. El vendedor debe abstenerse de hechos que puedan perjudicar el disfrute del bien vendido, como invadir la cosa vendida, bloquear el procedimiento o aminorar el valor de la cosa vendida. En el segundo, el vendedor debe abstenerse de actos que puedan tornar litigioso el bien vendido, como ocurre en la hipótesis de la doble venta, y tampoco puede usucapiar el bien vendido. El vendedor le garantiza al comprador que al momento del perfeccionamiento del contrato no existen terceros como mejor derecho que él sobre la cosa. Para ejercer esta garantía, basta con que el derecho de la cipiens, de la persona que lo acepta, se ponga en entredicho en el contexto de un litigio. Esta garantía puede ser indivisible o también puede ser divisible, y el adquiriente vencido en la totalidad de la cosa puede reclamar al enajenante de buena fe, y en cambio el enajenante de mala fe debe pagar al adquiriente vencido en la totalidad de la cosa. Esta garantía por hechos de terceros es renunciable en el caso que no haya abuso, ¿verdad? Y siempre que tal renuncia tenga una causa justa. No obstante, no es renunciable en la garantía de evicción por hechos personales del enajenante. También tenemos la garantía del buen funcionamiento, que esa es la que aplica en el artículo 452 del Código de Comercio. En este caso, el acreedor de la garantía tiene derecho al resarcimiento de los daños y los perjuicios. En el caso de esta garantía, también los daños y los perjuicios están estructuralmente integrados al cuadro de efectos de la garantía, razón por la cual no son eximibles mediante la defensa de causa extraña. Y el plazo supletorio de la garantía de buen funcionamiento es de 1 año.
También tenemos las garantías extendidas que se puede distinguir de lo que serían las garantías legales. Las garantías extendidas también son conocidas como las garantías convencionales o garantías comerciales, que estas lo que hacen es que ofrecen un contenido adicional a la garantía legal. La garantía legal, por su parte, demarca un contenido imperativo inderogable. La garantía extendida, que es de la que estamos hablando, va más allá y ofrece algo diferente y en exceso a la garantía legal. Por ejemplo, un mayor plazo o la reparación o sustitución del producto defectuoso o la sustitución temporal pendiente de la reparación. Las garantías extendidas coexisten con las garantías legales sin afectarlas. Y a diferencia de las garantías legales, no existe en esta un criterio uniforme sobre la naturaleza jurídica de las garantías extendidas. También tenemos, creo que por último, la obligación de contribuir a los gastos de traspaso, que esta es que el vendedor tiene la obligación de contribuir alícuotamente a los gastos del traspaso. Esto está en el artículo 1067 del Código Civil y también en el artículo 6 de la ley de 6.999. Por ejemplo, en el caso de la venta de vehículos, se acostumbra en nuestro medio que el comprador pague la totalidad de los gastos o impuestos de traspaso. También tenemos las obligaciones del comprador, que esas son menos. Tenemos la primera, que es la obligación de pagar el precio conforme al tiempo, modo y lugar ese es el pago del precio, que sería el regulado en el artículo 1087 del Código Civil, que lo que dice es que debe hacerse en el momento que, en caso del tiempo, en el momento que se estipuló, igual en el modo y el lugar, en el momento que se haya establecido. También se tiene que hacer el derecho a retener o depositar el precio, que esto es que el comprador tiene derecho a retener el pago del precio si el vendedor no le entrega la cosa. Y de este modo se instituye un mecanismo judicial, lo que sería como dando y dando, en el caso de presentarse también como una discusión en este tema. Debe ejecutarse primero si la entrega de la cosa o el pago del precio. La ley instituye una solución salomónica, que sería aquella y se depositarán judicialmente. Que hablábamos que eso implicaba la simultaneidad de la ejecución, ¿verdad? Como una de las características de la compraventa. Ya lo habíamos desarrollado antes. Nada más agregar que no en todos los casos se da esa simultaneidad, ¿verdad? Podría ser que las partes, por su propio voluntad, acuerden alguna otra condición diferente a esa entrega simultánea. Jocelyn. También los intereses sobre el precio, que lo que dice es que predomina el acuerdo de las partes. También tenemos la prescripción negativa del crédito al precio, que esto también nos conviene en las partes, en especial al vendedor es el que se le otorga. Tomar conciencia del curso de la prescripción negativa de su derecho de crédito al cobro del precio. Esta prescripción comienza a correr conforme al derecho común a partir del momento de su exigibilidad y esta tiene lugar desde el momento de la formación del contrato. En cambio, el derecho de propiedad del comprador no está expuesto al riesgo de esta prescripción. También tenemos la obligación de recibir la cosa, que esto está en el artículo 1083 del Código Civil, que hace referencia a que el comprador está obligado a recibir la cosa vendida en el término fijado en el contrato o en el que fuere de uso local. Si a falta de un término o uso inmediatamente después de la venta. El incumplimiento de esta obligación faculta al vendedor para resolver el contrato o para instar su ejecución forzosa. En cualquiera de los dos casos, con el respectivo reclamo de daños y perjuicios. Entonces uno tiene la obligación de recibir la cosa, como les explicaba también el profe. También tenemos las obligaciones de custodia de información, que igual que como estaba para el vendedor, el comprador debe custodiar la cosa con la diligencia de un buen padre de familia.
Y también tenemos la obligación de contribuir, ahí se me fue una C, a los gastos de traspaso. Que las partes pueden de establecer que las pague solo uno, ¿verdad? En el caso de los gastos de traspaso. Eso ya quedaría un acuerdo entre partes. Ujú. También tenemos el tema del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual, que bueno, tenemos en primer lugar la noción del agotamiento de derecho, que esto se refiere a que la persona adquiere mercancía que ha sido puesta en el mercado con consentimiento del titular del derecho de propiedad intelectual, es libre para revenderlo en virtud del agotamiento del derecho. Hablamos también de lo que sería el agotamiento del derecho marcario, que eso está en el artículo 27 de la ley 7.978 de marcas y otros signos distintivos. Acá está el artículo que lo pueden leer después. Y entonces a lo que hacemos referencia es el agotamiento internacional de derecho, que eso lo que dice es que cuando se trata de productos legítimamente marcados, introducidos al comercio en el país o en el extranjero. Nuestro país adoptó un sistema de apertura de libre comercio, lo cual es congruente con la adhesión a la OMC. También tenemos el consentimiento del titular de la marca, que es que la primera venta, es decir, el ingreso de los productos al mercado, debe hacerse realizado con el consentimiento del titular de la marca. También tenemos la no modificación del producto ni de la primera capa de embalaje, que esto me parece muy importante, que la ley requiere que los productos se mantengan intactos, es decir, que no haya ningún tipo de modificación, alteración o deterioro del producto. Y en este caso, el revendedor no puede extraer el producto de su cubierta original a causa del riesgo que ello puede implicar para la integridad y la trazabilidad de la producción. En cuanto a la no causación de perjuicio, la doctrina dice que la reventa no ha de causar daño a la imagen de la marca. Y también tenemos lo que son las marcas fragmentadas, que son un signo que pertenece a distintos grupos empresariales de diversos territorios. En tal supuesto, la puesta en el mercado en el territorio, por ejemplo, X, no agota el derecho del titular del mismo signo en el territorio Z. Y por último, tenemos el tema de las acciones y remedios en la compraventa, que este tema estaba un poco, bastante amplio en el libro de Torrealba, entonces yo lo traté de sintetizar. A lo que se refieren las acciones y los remedios, básicamente son aquella como posibilidad del acceso a la justicia, o también son como aquellas herramientas a las que puede echarse mano para obtener un alivio legal. Entonces, bueno, tenemos en el derecho costarricense algunas de esas acciones o remedios, como por ejemplo la suspensión del contrato y la ejecución forzosa. En cuanto a la suspensión del contrato, esta se da a causa del incumplimiento consumado o prospectivo de la contraparte. Es un remedio propio de los contratos inalámbricos en general y de la venta particular. Esta se encuentra en el Código Civil, algunas disposiciones, ¿verdad?, que facultan a la parte para suspender el cumplimiento o reorientarlo. Y el vendedor puede negarse a entregar la cosa, aún habiendo concedido plazo para el pago del precio, si después de la venta se descubre que el comprador se halla en estado de insolvencia, salvo si el comprador rindiere fianza bastante de pagar el plazo convenido. Y la ejecución forzosa se encuentra regulada en el artículo 1066 del Código Civil, que es la que habilita la figura para las obligaciones del vendedor. Ahí está en el artículo que lo podrían leer, y básicamente es que el adquiriente que no ha pagado el precio lo que adquiere es una propiedad condicional, la cual en caso de incumplimiento del pago del precio revierte retroactivamente al patrimonio del vendedor, y esto ocurre por virtud de la regla común en materia de contratos inalámbricos, según la cual va siempre implícita la condición resolutoria por falta de cumplimiento. También tenemos la acción resolutoria y la acepción de nulidad por ajenidad. En la acción resolutoria, tanto el vendedor como el comprador pueden instar la resolución del contrato y se encuentra regulada en el artículo 1084 del Código Civil.
Y la acción y la acepción de nulidad por ajenidad la encontramos en el 1066 del Código Civil, que dice que el vendedor puede oponer la excepción de nulidad para justificar el incumplimiento de las obligaciones de entrega o de formalización de la venta. Y por otro lado, el comprador puede escribir o oponer la nulidad de la venta de cosa ajena en cualquier tiempo. También tenemos la rescisión por ajenidad parcial y la anulación por conflicto de interés. La rescisión por ajenidad parcial, lo que dice es que la venta de cosa ajena es absolutamente nula. Y si el copropietario vende la cosa como si le perteneciera a él, la ley instituye una novación oficiosa del objeto que pasa a ser ya no la cosa como tal, sino el derecho del codueño. En cuanto a la anulación por conflicto de interés, el vendedor dispone de una acción de nulidad relativa o anulación contra el comprador que hubiera adquirido el bien en contravención de las previsiones establecidas en el artículo 1068 del Código Civil. Esto es un remedio facultativo y exclusivo del vendedor. También tenemos la anulación por vicios ocultos que envuelven vicios de consentimiento y las acciones de garantía. En cuanto a la anulación por vicios ocultos que envuelven vicios de consentimiento, tenemos el artículo 1082, que es como la única mención que hay en sentido negativo, que lo que dice es que la venta no puede ser anulada por vicios o defectos ocultos de la cosa de los llamados redimitorios, salvo si estos vicios o defectos envuelven error que anule el consentimiento o si hay estipulación en contrario. Entonces, los vicios ocultos de la cosa por sí solos no base a la acción de anulación del contrato y es necesario evaluar la influencia de tales vicios en la voluntad de la persona. En cuanto a las acciones de garantía, las partes pueden pactar ganancias convencionales reforzadas, sea de calidad o cantidad de las cosas vendidas o también de pureza del título. Se pueden también convenir garantías reales y personales para el cumplimiento de las obligaciones y, bueno, como es usual cuando el vendedor otorga financiamiento para el pago del precio. Y a falta o en adición a las garantías convencionales, también se suman al contrato como efecto natural las garantías edilicias de revictoria y de evicción, que ya las abarqué. Y bueno, por último tenemos las acciones estimatorias y el desistimiento pendente condicione. En cuanto a las acciones estimatorias, estas se orientan hacia la preservación y refacción del contrato, que lo que dice es que el contrato se mantiene, pero se adecúan las prestaciones con miras a alcanzar o restablecer el equilibrio conmutativo. Esto se puede encontrar en el artículo 1060 infine del Código Civil, que contempla una acción estimatoria para el evento de inexistencia parcial de la cosa vendida. En cuanto al desistimiento pendente condicione, el artículo 685 del Código Civil señala que el enajenante bajo condición suspensiva soporta los riesgos de la cosa mientras el supuesto de hecho de la condición suspensiva no se realice. Y el artículo 686 faculta al adquiriente bajo condición suspensiva a desistir del negocio en el evento del deterioro de la cosa pendente condicione. Y por último, las acciones indemnizatorias, que estas son la responsabilidad positiva del vendedor de cosa ajena y la responsabilidad del comprador que no recibe o no retira la cosa mueble. En cuanto a la responsabilidad objetiva del vendedor de cosa ajena, el artículo 1060 del Código Civil le confiere al comprador de cosa ajena una acción indemnizatoria contra el vendedor, la cual no se exonera por la buena fe de este. Y se trata de una responsabilidad extracontractual que dará la nulidad del contrato por el interés contractual negativo y de una responsabilidad objetiva del vendedor también, que no se exime por la buena fe del vendedor. Y en cuanto a la responsabilidad del comprador que no recibe o no retira la cosa mueble, el artículo 1084 del Código Civil enuncia un conjunto de remedios a favor del vendedor que no se puede descargar de su obligación de entrega a causa de la mora del comprador o en su obligación de recibo de la cosa. Entre ellos se incluye, por ejemplo, un crédito indemnizatorio. Y eso sería. Los agradecidos somos nosotros, Jocelyn, por ese esfuerzo que usted hizo de exponernos este tema. Por razones de tiempo
Bueno, igual quisiera preguntar si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta. No, entonces le daríamos la palabra a Paula para que ella ya concluya definitivamente con este tema. Paula. Ok, profe, ya voy a compartir. Jocelyn ya puede dejar de presentar. Am, Excelente, ahora seguiría Paula. bueno, esperen un segundito. Mientras Paula se va acomodando, les cuento que con esta parte estaríamos ya concluyendo todo lo que es el desarrollo de esta nivelación. Creo que a mayor abundancia, ¿verdad? Porque creo que ha sido más bien excesivo la información que creo que se está brindando. Así que creo que se deja una cantidad relevante de información para que ustedes tengan un acercamiento más exacto sobre esta relevante figura del contrato de compraventa. Como podrán ver ahora que Paula les va a desarrollar, ya sería como la parte especial de la compraventa, que al igual que como lo hicimos con la exposición de ISO 8, hay una gran cantidad de posibilidades de compraventa. Así que con ustedes, Paula. Paula, ahí donde dice, quite donde dice ocultar, marque donde dice ocultar para que exactamente para que la pantalla quede completa y ya tiene la palabra. Listo. Ok, profe, bueno, cualquier cosa ahí me avisa porque yo no puedo ver nada tampoco. No se preocupe, yo igual sigo siendo el asistente suyo. Ok. Bueno, buenas noches, profe, y bueno, compañeros. Yo les voy a exponer un poco sobre lo que son las compraventas especiales. Para empezar, vamos a hablar un poco sobre lo que es la compraventa mercantil convencional, de la cual la mayoría hemos escuchado, porque bueno, ya hemos llevado otros cursos de comercial o el mismo de contratación prima 1, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué se entiende por compraventa mercantil convencional, verdad? Esto se encuentra en el artículo 438 del Código de Comercio y, bueno, lo que se dice es que es mercantil cualquier empresa que compre objetos, ya sea para revenderlos o para hacer un tratamiento con ellos, elaborar algo y venderlo. También lo que son inmuebles adquiridos para revenderlos con ánimo de lucro. Cuando se alquile un local, digamos, para establecer un establecimiento mercantil o para arrendarlo. Y también lo que son naves, aeronaves, para efectos de comercio, lo que son títulos, valores, acciones en sociedades mercantiles. Al respecto, un punto que me parece muy importante es que, bueno, Torrealba nos señala como esta tablita, yo no se las voy a decir porque me duraría un montón, pero sí la puse aquí en la presentación porque sí me parece como importante que después le podamos dar como una leída por encima como individualmente, ¿verdad? De la diferencia entre lo que es la compraventa civil y la compraventa mercantil. Bueno, Torrealba también desarrolla lo que, como parte de la compraventa mercantil, lo que es la compraventa de establecimientos mercantiles e industriales. El semestre pasado, casualmente la compañera Jocelyn y yo realizamos una exposición precisamente sobre este tema. Entonces, para los compañeros que no estuvieron con nosotros el semestre pasado, junto a esta presentación, voy a contar la presentación que habíamos hecho para que se empaquen un poco del tema, porque bueno, no puse como todos, sino que puse como aspectos más relevantes. Esta compraventa se regula del artículo 478 al 489 del Código de Comercio y el objeto del contrato es transmitir toda la universalidad que integra el establecimiento. Esto incluye lo que son por ejemplo, instalaciones eléctricas, instalaciones de agua, edificaciones, todo lo que conforme el establecimiento. Un dato importante de esto es que adquirir una empresa ya establecida, ¿verdad?, acorta un poco lo que es ese camino de las fases previas a la inserción al mercado del negocio. Entonces, hace como que haya que hacer menos inversión, menos esfuerzo y sea atractivo para las personas. Esta práctica está prohibida cuando implica lo que es concentraciones monopolísticas. También se prevé, bueno, en la normativa no se prevé que se deba hacer por medio de escritura pública necesariamente. Sin embargo, en la práctica sí se hace de esa manera, la mayoría del tiempo.
De hecho, bueno, es oponible a terceros siempre y cuando se publique en la Gaceta. Y hay una disposición que es bastante interesante, que es la inoponibilidad al arrendador, que es, por ejemplo, en caso de que yo le alquile un local a una persona, yo tenga ese establecimiento ahí y yo vaya a vender ese establecimiento, puedo ceder ese contrato de arrendamiento a la persona que yo se lo voy a vender, digamos, y eso se establece en el artículo 79 de la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos. Luego tenemos lo que es el contrato de suministro, que bueno, el contrato de suministro es como un contrato de ejecución sucesiva, donde un suministrador se compromete a proveer cierta cantidad de bienes al suministrado y este se obliga a pagar por ellas. Bueno, las clasificaciones son por tiempo indefinido, que en este caso cualquier persona puede poner fin unilateralmente al contrato. También las que son pactadas a plazo, donde las partes siempre deben respetar el plazo. Una vez concluido este plazo, pueden volver a hacer otra vez el contrato o pueden hacerlo de nuevo por tiempo indefinido o como pacten, ¿verdad? El suministro simple, que es que cada entrega se computa como una compraventa individual. Y bueno, la compraventa corriente mercantil, que son ventas que se aprecian en un conjunto hasta el final, digamos, hasta una fecha de cierre. Un ejemplo de estos sería como los comedores escolares, que siempre viene, por ejemplo, el señor de la verdura o el señor de la carne todas las semanas y deja lo que necesite, ¿verdad? Lo que necesiten. Entonces, en este caso, ya al final de mes o al final del periodo que determine la junta directiva de dicha escuela, se le hace como se cierra esa contabilidad y se le gira la transferencia o el cheque o con lo que sea que se pague. Y un ejemplo, por ejemplo, de la simple sería cuando, no sé, yo necesito que alguien me provea algo, pero no es como siempre, sino como tal vez una semana sí, otra semana no, luego a los 15 días ocupo 2 días y así, entonces eso sería como la simple. Y una diferencia entre esta y la compraventa pura es que en este caso hay una continuidad en la realización de las operaciones y en la pura es una venta de ejecución instantánea, ¿verdad? En el momento, nada más. Luego tenemos lo que es la recompra y el reporte de títulos valores. La recompra de valores, bueno, el vendedor lo que hace es, bueno, el vendedor lo que necesita es dinero, ¿verdad? Necesita tener liquidez, entonces lo que hace es vender el título al comprador y se compromete a cierto tiempo volver a comprar ese título que sería el precio más los intereses que se hayan pactado. Luego lo que es el reporto legal, que bueno, Torrealba habla de que casi no se usa, digamos, en la práctica no se utiliza, y es cuando el vendedor recompra exactamente los mismos títulos que vendió. Y el reporto tripartito, que es una venta compromesa de retrocompra garantizada por un fideicomiso de garantía. Igual en este caso también el precio se calcula con base a lo que es la venta y los intereses. Tenemos el remate judicial. Bueno, el remate judicial se encuentra del artículo 157 al 165 del Código Procesal Civil. Y bueno, aquí en esta parte a mí me gustaría como que el profe nos dé un poco su opinión al respecto, porque yo sí me uno como un poco a la opinión que tal vez da un poco Torrealba, pero sí me gustaría como que él nos diga qué piensa él, porque bueno, Torrealba lo que nos dice es que no solo él, sino la jurisprudencia le ha negado al remate judicial el estatus como de compraventa. Y eso se debe a que el juez no cumple el papel de vendedor, digamos, sino que lo que hace es ordenar, presidir, homologar el acto, pero no está ejerciendo como tal la libertad contractual, sino que está cumpliendo una función jurisdiccional que se le ha encargado, ¿verdad? Igual, en el caso del efecto traslativo de dominio, no es fruto del concurso de voluntades, sino que es el fruto de la heteronomía estatal con la voluntad de la persona que está adquiriendo el bien en remate. Profe, ¿usted qué piensa sobre eso? Gracias, Paula. Sí, en el caso de un remate judicial, hay una circunstancia, hay un bien que está incorporado de carácter litigioso dentro de un proceso judicial y es a través de un mecanismo que está incorporado en la normativa, principalmente de materia civil, procesal civil,
en donde ese bien que tiene carácter de litigio o está afectado por un litigio, hay un conflicto de por medio, se participa del remate, alguien hace una postura para efectos de venta y el juez dice, sí, al mejor postor y le asigno el bien. Evidentemente que no es un caso de una compraventa como nosotros la hemos visto, en el sentido de que hay un acuerdo de voluntades en donde tenemos una formación de contrato, donde aparece un vendedor y hay un comprador, y los dos, a partir de la autonomía de la voluntad, de la libertad de contratación, de un intercambio de consentimientos, emiten la posibilidad de que uno entregue el bien por vía de venta, el otro lo adquiere y le entrega un precio. O sea, aquí no, aquí simplemente me parece que hay una imposición de carácter judicial como un precedente de una demanda que está presentada, que le agrega elementos que me parece que sí cambia completamente de la naturaleza de cómo nosotros vemos la compraventa. Vea, y tal vez quisiera nada más, Paula, hacer una aclaración. Si es traslativo de dominio, pero igual tenemos otras figuras que son traslativas de dominio, sin que necesariamente sean compraventa, pero en este caso es una decisión de una autoridad investida a los efectos con toda la propiedad, la que toma la decisión de que se le haga ese traslado de dominio al mejor postor dentro de un remate judicial. Por lo tanto, comparto completamente tanto con el profesor Torrealba como con la posición jurisprudencial de que no estamos frente a una compraventa como la conocemos nosotros, sino que hablaríamos de una adquisición, de un traspaso, de un traslado de tipo de dominio por vía de un efecto litigioso a nivel judicial. Ok, listo, sí, entonces sí, es como lo mismo que yo pensaba. De hecho, él ahí como que menciona un poco sobre las otras posiciones, sin embargo, sí me parece que esta es como la que más se adapta, ¿verdad?, a nuestra realidad. Luego tenemos lo que son las relaciones originadas en la reventa de bienes adjudicados en remate. Bueno, esto se rige por la ley sobre destino de utilidades que obtengan los bancos de bienes adjudicados en remate, un poco larga. Y bueno, básicamente lo que se puede decir es que en el derecho común, si por ejemplo yo llego y me adjudico un bien por 100 colones y llego y lo revendo en 150, esa utilidad por naturaleza se integra a mi patrimonio. Pero en el caso de las entidades que están supervisadas por la SUGEF, tienen una limitación a esas operaciones especulativas. Lo que se busca es que las financieras no puedan lucrar con esa diferencia entre el valor de la adjudicación del remate y el precio del remate. Entonces, la ley lo que hace es velar porque la entidad recupere el capital, la utilidad según el contrato de crédito que haya suscrito con la persona deudora, y los intereses, así como los costos incurridos durante todo el proceso para llegar al remate. Y prevé que una vez satisfecho el crédito a plenitud, ese excedente se deba retribuir al deudor, ¿verdad? Bueno, ex deudor en este caso. Bueno, y también establece lo que es un orden de prelación para las reasignaciones, o sea, ¿qué se va a hacer con ese dinero? Entonces, en el primer nivel, la obligación a favor de la entidad, la que motivó el remate, incluyendo todo lo que les mencionaba: capital, intereses, moratorios, intereses corrientes, seguros, gastos de administración. En el segundo nivel, operaciones u obligaciones que tenga este mismo expropietario en favor de la entidad que motivó el remate. Y un tercer nivel que es, bueno, cuando hay obligaciones vencidas con otras entidades supervisadas por la SUGEF. Entonces, un aspecto importante acá es que si son, por ejemplo, tres préstamos en tres entidades diferentes, a los tres préstamos se les va a otorgar una parte de acuerdo al monto que. Entonces, si un monto, no sé si son 3 millones, 2 millones y 1 millón, se les va a proporcionar, proporcionalmente se les va a dividir, digamos, el dinero que quede. Y como cuarto nivel, ese dinero se le entrega al expropietario. Sin embargo, aquí es importante que por lo general esto no se hace, porque los bienes son adjudicados por el monto de que
sea, por lo general la gente tiene como más créditos y así, entonces muchas veces como que el propietario no ve como ese dinero extra, digamos, que sobró, por así decirlo. Tenemos lo que son las compraventas documentarias. Bueno, estos son bienes cuya propiedad está representada por un título. Entonces, para cualquier acto jurídico relativo a esa mercadería y para que ese acto surta efectos, siempre es necesario contar con el título. Quien quiera obtener la propiedad de la mercadería siempre debe obtener el certificado de depósito por las leyes que disciplinan su circulación. Y en este caso siempre hay que tener en cuenta que, bueno, se transmiten mediante el endoso nominativo. Sin embargo, esto no es suficiente. También se requiere el traslado del título, o sea, hacer la tradición del título, pues el endoso puede ser revocado y por el endosante antes de entregarlo. Entonces se requiere no solo el endoso, sino tener el título, ¿verdad? Tenemos lo que son la compraventa internacional de mercancías. Sobre los aspectos importantes de este tipo de compraventas es que se rigen por la Convención de las Naciones Unidas sobre Compraventa Internacional de Mercancías de 1980. Regulan las compraventas de mercancías entre estados que tengan sus establecimientos en estados diferentes, presuponiendo que ambos sean estados contratantes, o sea, que sean estados que están adscritos a la convención. Y un aspecto importantísimo es que se debe entender qué son las mercancías, ¿verdad? Y bueno, son como todos los objetos móviles o tangibles, se cuentan los bienes nuevos, los bienes usados, animales, bienes muebles, también cosas como software, así. Y se limita a regular la formación del contrato de compraventa internacional y excluye todo lo que son aspectos relativos a la transferencia de dominio. Entonces se enfoca en lo que son las transferencias de riesgos, que como lo vamos a ver más adelante, esto se visualiza con los Incoterms. Respecto a lo que es la formación del contrato, en este caso el contrato es informal y consensual. La oferta recepticia de contratar es revocable si la revocación llega al destinatario antes del envío de la aceptación. Son irrevocables las ofertas con plazo o con cláusula expresa de irrevocabilidad, y lo que son las ofertas no recepticias dirigidas a personas indeterminadas solo se consideran invitaciones a negociar, no se consideran como una oferta formal, por así decirlo. La aceptación puede ser expresa o implícita. El silencio nunca puede significar una aceptación de la oferta. Y las partes pueden suspender o declarar resuelto el contrato si es patente que la otra parte va a incumplir alguna parte esencial del contrato. Y como habíamos visto el semestre pasado, siempre la parte que incumple debe indemnizar a la contraparte. En este caso, la transmisión de los riesgos se trata según lo que convenga a las partes. ¿Cuándo no se aplica esta convención? Entonces, esta convención no se aplica cuando sean compraventas de consumo relativas a mercaderías compradas para uso personal, familiar, doméstico, cuando hayan cuestiones de nulidad, por ejemplo, cuando es la venta de cosas que están fuera del comercio de los hombres, como serían los órganos o cosas como drogas o así, ¿verdad? Cosas ilícitas. Y otros que posean estatutos particulares como los remates judiciales. Ahora, bueno, vamos a desarrollar un poco lo que son los Incoterms. Los Incoterms son acrónimos que desarrolló la Cámara de Comercio Internacional, que lo que hacen es esquematizar contenidos estándar de comercio internacional. Su fuerza vinculante siempre deriva de la voluntad de las partes y depende de su incorporación al contrato en específico. En relación con esto, es importante mencionar que los Incoterms tienen como varias ediciones, ¿verdad? Entonces hay como de varios años. Las partes deben decidir de qué año es. Mientras más nuevos sean, digamos, más beneficios, podríamos decir, aportan a las partes, más evolucionados están. Pero las partes pueden decidir cuál edición quieren utilizar para su contrato en específico. Bueno, los Incoterms regulan la entrega, la transmisión del riesgo, lo que es el transporte, seguros,
temas de documentos de entrega y transporte, lo que es el despacho, la exportación e importación, la comprobación, el embalaje, el marcado, el reparto de costos y las notificaciones. Y bueno, aquí vamos a hablar un poco, resumidamente, lo que son los Incoterms más actualizados, que son los del Paula, 2020. tal vez nada más como observación, contarles que inicialmente no había como una fecha de modificación de Incoterms. A partir de 1980, cada 10 años se están cambiando. Entonces, 80, 90, 2000, 2010, y estos que va a hablar Paula, que nosotros también los trabajamos en el curso anterior, son los últimos, las últimas referencias de Incoterms que fueron aprobados para aplicación en el régimen internacional. Sí, esos son como los que más, o sea, como los que frecuentemente se usan, pero como decía, si las partes quieren usarlos de 1990 y las partes pueden hacerlo, ¿verdad? Eso es de la autonomía de la voluntad de los miembros. Bueno, vamos a mencionar 11, así como por encimita, porque sí son demasiado extensos, a veces como que para poder entenderlos personalmente creo que hay que darles como una leída muy, muy minuciosa, ¿verdad? Entonces, vamos a ver como los 11 principales. El primero, que bueno, es en fábrica, lo que prevé es que el vendedor pone la mercancía a disposición del comprador en un lugar determinado. Ya puede ser como una bodega o la fábrica del vendedor u otro. En este caso, el comprador recibe la mercancía en dicho lugar y la transporta, siempre bajo su riesgo, hasta el lugar de destino. El franco porteador, que bueno, el vendedor cumple la obligación de dos modos. El lugar para la entrega son las instalaciones del vendedor, siempre. Y entonces cumple cuando la mercancía se haya cargada en el medio de transporte puesto o contratado por el comprador. Y también se puede dar en el lugar de entrega, cuando el lugar de entrega es otro. Entonces, el vendedor cumple cuando la mercancía cargada en el medio de transporte del vendedor llega al punto fijado de entrega y es puesta sin ser descargada. O sea, nada más es como llegar al muelle y ahí queda todo, digamos. Entonces, ahí el vendedor ya se hace cargo de los riesgos y se encarga como de traspasar la mercancía a lo que sea, ya sea un camión o lo que sea que la vaya a transportar al sitio de venta, ¿verdad? O donde la vayan a almacenar. Lo que es el transporte pagado hasta, en el lugar de entrega, el vendedor cumple su obligación de entregar la mercadería y se produce la traslación de los riesgos al comprador. El vendedor debe contratar y pagar el transporte de la mercancía del lugar de entrega hasta el lugar de destino. Y en este caso la mercancía viaja a riesgo del comprador. Lo que es el transporte y seguro pagado hasta. El vendedor asume la obligación de contratar un seguro para cubrir el trayecto entre el punto de entrega y al menos el punto de destino. También el vendedor debe contratar o pagar el transporte de la mercancía desde el lugar de entrega hasta el lugar de destino. Entonces, en este caso, es el transporte y el seguro pagado desde la entrega hasta el destino. Y entre el lugar de entrega y el de destino, la mercancía siempre viaja a riesgo del comprador. Entonces, lo que sea que pase, siempre va a ser responsabilidad del comprador. Luego tenemos la entrega en lugar. Bueno, en este caso se unifican en uno solo el lugar de entrega y el de destino. Entonces es el mismo, ¿verdad? El vendedor cumple su obligación de entrega cuando la mercancía es puesta a disposición del comprador en el lugar de destino, lista para ser descargada. Y el vendedor no tiene la obligación de descargar la mercancía. En ese caso, el comprador es el que debe descargar la mercancía y corre los riesgos de esta. Y un aspecto importante es que el comprador podría descargar la mercancía, pero no, o sea, si algo pasa, no es su responsabilidad, ¿verdad? Luego tenemos lo que es la entrega en lugar de descarga. El lugar de descarga es igual al lugar de destino. Entonces, el vendedor cumple su obligación de entrega poniendo la mercancía a disposición del comprador y descargando en el lugar. Entonces, en ese caso, sí debe descargar la mercadería y sí es responsable por lo que pase desde el momento en que descarga la mercadería.
tenemos lo que es la entrega de derechos pagados. En este caso, el lugar de entrega y de destino son el mismo, igual que anteriormente habíamos hablado. Y el vendedor debe realizar y pagar tanto el despacho de exportación como de importación de un país en el país de destino. El franco al costado del buque, el vendedor cumple la obligación colocando la mercancía al costado del buque, indicando al comprador en el puerto convenido. Entonces, acá la responsabilidad, digamos, sobre el riesgo, digamos, sobre la mercancía, corre hasta que llegue al muelle y descargue la mercancía y la pongan al costado no sé, de lo que sea que vaya a transportar, porque en este caso estos aplican únicamente como para transporte marítimo, por eso se habla de buque, digamos, hay que llegarlo y ponerlo al lado del lugar donde se vaya a subir para llevarlo a otro lugar por vía marítima. Luego lo que es el franco a bordo, que el vendedor cumple su obligación de entrega colocando la mercancía a bordo del buque designado por el comprador en el puerto convenido. Y bueno, los últimos dos, que bueno, es el costo y flete, que aquí es importante distinguir dos puertos, el de entrega y el de destino, que igual que en el anterior. El vendedor cumple su obligación de entrega cuando coloca la mercancía a bordo del buque designado por el comprador en el puerto que ambos hayan convenido. El vendedor no tiene la obligación de contratar seguros, pero sí debe contratar y pagar el transporte hasta el puerto de destino. Y la diferencia con el último, que es sobre costo, seguro y flete, es exactamente la misma situación, solo que en este caso sí debe pagar el vendedor sí debe pagar el seguro por la mercancía, ¿verdad? En caso de que le pase algo. Tenemos lo que es la compraventa de consumo. Entonces, bueno, la generalidad de la compraventa de consumo es que busca tutelar, proteger el último eslabón de la cadena comercial, de que obviamente somos los consumidores, ¿verdad? Que constantemente estamos expuestos a los efectos positivos y negativos de las decisiones que toman otros empresarios, comerciantes, que no necesariamente son fines altruistas, sino que muchas veces se van guiados por de intereses patrimoniales, ¿verdad? Y comerciales. La frase fue contractual en los contratos de compraventa. Entonces, un aspecto súper importante es que se regula en la ley 7472, que es la ley de promoción de competencia y defensa efectiva del consumidor. Los consumidores tienen derecho a recibir información adecuada, veraz, tienen derecho a elegir libremente, recibir un tratamiento equitativo. También los comerciantes deben respetar el principio de veracidad en la propaganda, lo que hablaba la compañera Rosaura en la exposición de ella, tienen la posibilidad de hacer comparaciones, ¿verdad? Siempre y cuando las comparaciones sean objetivas entre los productos, y eso y con el fin de brindar la información oportuna a los clientes. También la información debe ser completa, debe ser accesible, debe cumplir estándares muy rigurosos en lo que es el etiquetado, todo lo que allí diga, y el comerciante debe estar seguro de que es verdad, si no, obviamente se va a tener que someter a todas las sanciones que eso implique. Y bueno, si el consumidor sufre daños como consecuencia de información precontractual que es inexacta, el comerciante responde objetivamente. Que, bueno, esto que les comentaba antes se relaciona con esto que les voy a comentar ahora, que es el régimen de responsabilidad que se prevé en el artículo 35 de esta ley. En este caso, la responsabilidad es objetiva directa y se imputa no solo al vendedor, sino al fabricante, al distribuidor, al proveedor, que es una particularidad del régimen como tal. También hay contenido imperativo, que bueno, la garantía de calidad e inocuidad siempre debe tener un plazo de 30 días desde la entrega hasta que se descubren los vicios. Y aquí, bueno, se cumple lo que hablábamos antes con el profe en la clase, que está el derecho de retracto, que es cuando se hacen ventas a domicilios o virtuales o así,
que hay un plazo de 8 días para devolver el producto. Y no necesariamente, algo importante ahí es que no necesariamente usted tiene que encontrar un vicio dentro del producto, sino que usted tiene el derecho a devolver el producto en caso de que no le satisfaga, ¿verdad? Y lo que es el contenido prohibido, que el comprador puede devolverse contra un contrato en el cual haya pactado, si se da cuenta como que hay cláusulas abusivas que le perjudican. Y bueno, esa es como la exposición. A mí me tocó de la página 189 a la 259 del libro del profesor Federico Torrealba. Muchas gracias. Igual si tienen alguna consulta o así, con mucho gusto. ¿Alguna consulta para Paula? Parece que no. Igual, Paula, más bien agradecerle igual a usted por esa exposición que nos dio y me parece que muy completa, ¿verdad? Vamos a detenernos unos minutos, hacer un receso ahí para que se levanten y hagan algo diferente, ¿verdad? Hemos estado sentados bastante rato, por lo menos unos 3 minutos porque ya es un poco tarde, para terminar con la parte de lo del precio en contrato de arrendamiento. Entonces, en 3 minutos nos vemos, 9:20 a las 9:23.
Hola, retornamos a la clase. Lo prometido es deuda y les había comentado que les iba a hacer o generar algunos comentarios sobre lo que ha pasado últimamente en relación con el precio en los contratos de arrendamiento. Eh, Ahí cualquier error que encuentren, ahí lo disculpan. Esta presentación en realidad la hice recientemente, así que tiene la intención de tener, ustedes cuenten con algún material didáctico para este tema. Varias aclaraciones. En primer lugar, comentarles que el contrato de arrendamiento, nosotros posteriormente lo vemos con todo el detalle que corresponde. No obstante, estamos haciendo un adelanto de un tema que es relevante para el contrato de arrendamiento. En el caso del contrato de arrendamiento, para entenderlo, estamos hablando de una figura que es el uso de una cosa ajena. Es una figura de tipo personal, no es un contrato real, a pesar de que en algún momento, como en Francia, en algún momento fue considerado un contrato de tipo real. En el caso de Costa Rica y bueno, también en Francia, posteriormente lo cambiaron, actualmente se comporta como un contrato de tipo personal, pero repito, es el uso de una cosa ajena. Entonces, eso que lo entendamos, hay una persona que puede ser el propietario, puede ser un administrador, que son los que disponen de un bien y se lo trasladan para uso a otra persona. Un caso sería el arrendante y el que lo usa es el arrendatario. Entonces, eso como para efectos de simplemente de que entendamos qué es la relación que se da. Ahí de fondo en la presentación de una casa, ¿verdad? Aquí principalmente vamos a referir al caso del precio en contrato de arrendamiento para vivienda. No obstante, por ahí hago alguna referencia a otros tipos de destino, de uso en materia de contratos de arrendamiento. El tema de precio en la Ley General de Arrendamiento Urbano y Suburbano, que es el que regula el tema del contrato de arrendamiento, que bueno, desde ahora les digo que también hay una parte de regulación en el contrato de arrendamiento en el Código Civil, no la vamos a referir hoy, eso lo hablaremos en el momento que veamos la figura propiamente del contrato de arrendamiento. Y algunos datos relevantes, importantes para el caso de esta figura contractual. En el caso de Costa Rica, la ley definió que es una ley de interés público. ¿Qué significa? Que va a tener una serie de prerrogativas particulares, principalmente de tipo social, que están incorporadas en el desarrollo completo de la ley. El 67 aplica específicamente para arrendamiento de viviendas. Les reitero que hay otros destinos que lo vamos a ver posteriormente. La normativa establece que el precio se actualiza cada año. ¿Cuándo aplica, cuándo rige ese año? Es para cada contrato. No es que todos los contratos empiecen a partir de enero, no. Conforme la persona vaya realizando el uso de la figura, a partir de ahí empezaría a correr el año correspondiente para efectos de actualización. Entonces eso también como un elemento para que lo tomen en cuenta. ¿Y cuáles son las reglas para el reajuste? Que son las que han causado tanto furor y tanta información a nivel de medios de comunicación, de opinión pública. También aclararles la ley Gauss, la ley esta de arrendamiento urbano y suburbano, es una ley que data de 1995, pero se reformó el artículo, tiene gran cantidad de reformas, pero el artículo 67 fue reformado en 1916, que tiene estas condiciones que son las que yo les voy a mencionar, que les voy a señalar de forma muy rápida. Hay dos posibilidades en materia de reajuste de precio. ¿Cuál sería la primera? Que la tasa de inflación acumulada sea menor o igual al 10%. Eso ha ocurrido en los últimos años, casi que ha sido como una regla, que la inflación no llegó al 10%, por lo tanto en la mayoría de los supuestos se estaba aplicando esta regla. ¿Qué es lo que dice?
que el aumento que aplicaría es esa tasa acumulada en los 12 meses anteriores. Entonces, si es menor o igual al 10%, las partes lo que podrían es generar ese incremento a partir del porcentaje que está establecido de inflación. Comentarles que la inflación parte del IPC, que es el índice de productos al consumidor, que el INEC, que es el Instituto Nacional de Estadística y Censo, emite un índice que es mensual. Eso se une a los datos de inflación que maneja el Banco Central, y entonces se genera un efecto, digamos, sobre la macroeconómico, es para establecer cuál es la inflación que se determina. Repito, este tema no había sido tema. ¿Por qué? Porque no había llegado al 10%. Sí, pero sorpresa, en junio de este año superó la barrera del 10%. Y entonces aplicamos lo que está establecido en la columna de la derecha. ¿Cuál es la tasa de inflación acumulada mayor al 10%? Entonces, menor o igual al 10%, aplicamos la primera regla. Y la segunda regla es esta que estamos aplicando a partir de ahora. ¿Qué es lo que dice esta regla? Lo que dice es que el Ministerio de Vivienda y Asentamiento Humano, el MIVA, tiene que, a partir de los datos que le emite el INEC del IPC, tiene que establecer ese porcentaje adicional de aumento. Pero vean qué interesante lo que dice. Se pasó del 10%, no se sabe a dónde va a llegar, pero dice que no puede ser ni menor del 10% ni mayor a la tasa de inflación. El MIVA emite una resolución donde justifica, como cualquier otro acto administrativo, principalmente basado en el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, tiene que venir y definir ese porcentaje. Vamos a ver cómo lo ha definido en estos 2 meses, que desde que entró en vigencia la modificación del artículo 67, son las 2 primeras ocasiones en que se establece esa intervención del MIVA. Y aquí están los cálculos para junio y julio del 2022. En el caso de junio del 2022, ahí están los números de resolución, ahí les va a quedar, ¿verdad? Una emitida el 8 de julio y la otra el 8 de agosto, son bastante recientes las dos. En el caso de aplicación de los contratos que se vencían en junio, dijo el MIVA, tienen que aplicarle o pueden aplicarle el 10.05. Y vean que para el caso de julio, y en esa resolución que se acaba de emitir, se definió que es el 11.11. Ahí abajo un pequeñito les puse cuál es la inflación acumulada a julio del 2022. Es de 11.48. Entonces vean que sí estaría cumpliendo con las condiciones de que sea mayor del 10%, pero menor al porcentaje de inflación acumulada. ¿Cuándo rige el aumento? Era lo que les explicaba. O está vinculado con algo que ya les dije, pero aquí aplica con el pago siguiente a la notificación al arrendatario del reajuste. Como ya está definido por el MIVA, el arrendante tiene que comunicarle al arrendatario y decirle, vea, el incremento del precio para el siguiente año va a ser de tanto. La norma habla de que se tiene que adjuntar una certificación del INEC, de la publicación en la Gaceta, digamos, de lo que son el índice del IPC. Bueno, yo les cuento que en la práctica no he conocido que se presente la certificación, pero bueno, habría que si hay un arrendatario lo pide, la norma lo dice y tendría que cumplirlo, tendría que aportarse. Son 2 requisitos que se piden en el caso del rige del aumento. ¿Qué pasaría si hay disconformidad por parte del arrendatario? Simplemente genera un depósito judicial. Se va a una autoridad judicial y dice, aquí está mi depósito, yo no estoy de acuerdo con el incremento que se está estableciendo del contrato de arrendamiento, y por lo tanto deposito. Quiero aclararles que ese depósito judicial se tiene como buen pago, pero quedaría al resultado de lo que se establezca en caso de que el arrendante interponga una demanda de desahucio. Es muy posible que como no recibe el dinero,
en juzgado donde se presentó el depósito judicial o en alguna instancia homóloga, en donde también tiene que comunicarse para saber que se presentó el depósito judicial, que le notifican al arrendante, interponga un desahucio por falta de pago y tendría que demostrar que cumplió con los supuestos del artículo 67. Si le resuelven a favor, en ese caso, al arrendante, se tendría como un pago no bien realizado. Caso contrario, si le resuelven a favor del arrendatario, por algún motivo, por ejemplo, que superó el incremento del 11.11 para julio, en ese caso sí, el depósito judicial hace las veces de buen pago y por lo tanto no podrían aplicarle el desahucio por falta de pago, que es de las causales más utilizadas en esta materia. Interesante, si se diera un reajuste superior al establecido por la resolución del MIBA, una vez que se completa el año correspondiente a los contratos que se vencían en julio, se aplica una nulidad de pleno derecho. Así lo dicen tanto el artículo 67 como el artículo 68 de la ley Gauss. Y verán que por ahí les encontré una referencia por aquello de que recuerden ustedes, porque yo sé que esto es materia de derecho administrativo, hay un criterio, un parafito nada más de dos autores españoles, de Eduardo García de Enterría y de Tomás Ramón Fernández, en un texto que se llama Curso de Derecho Administrativo. Y repito, es algo muy breve, pero vean lo que dicen ellos por lo que se entiende por nulidad de pleno derecho. Dice, la nulidad de pleno derecho resulta ser entonces de orden público, lo cual explica que puede ser declarada de oficio por la propia administración e incluso por los tribunales, aún en el supuesto de que nadie haya solicitado esa declaración. Este carácter de orden público de la nulidad de pleno derecho, explícitamente consagrado por la jurisprudencia, supone además que su pronunciamiento debe hacerse en todo caso en forma preferente y aún excluyente con respecto a cualquier otro, incluidos los relativos a la admisibilidad misma del recurso. Nada importa, por tanto, que el recurso jurisdiccional haya sido interpuesto fuera de plazo o por persona no legitimada, que el acto nulo objeto del mismo sea simple reproducción o confirmación de otro anterior no impugnado o que concurran cualesquiera otras causas de admisibilidad. El tribunal está facultado y obligado a declarar de oficio, por propia iniciativa, la nulidad del acto en todo caso, en interés del acto general, del orden público, del ordenamiento mismo que exige que se depuren en cualquier momento los vicios cuya gravedad determina la nulidad de pleno derecho del acto al que afectan. Eso es una cita para que entendamos a qué se refiere con pleno derecho, que reitero, lo señala tanto el 67 como posteriormente el artículo 68 de la ley Gauss. Otro dato que es importante, por aquello si alguna persona tiene la inquietud, ¿se puede establecer un reajuste menor al establecido en la resolución del MIBA? La respuesta es sí. Aquí jugaría la autonomía, la voluntad de la que hablaba anteriormente Paula y también Jocelyn, la libertad contractual. Por lo tanto, las partes se pueden poner de acuerdo con que el incremento sea menor. Eso ya es un acuerdo entre partes. Y después, un dato relevante que también a veces que en la práctica puede hacer que tenga algunos problemas de aplicación. Cuando el precio de un contrato de arrendamiento es en moneda extranjera, no cabe reajuste. Es expresa la indicación. Pero no se puede incorporar una cláusula de reajuste en un caso de un precio en moneda extranjera. Yo he encontrado casos y me han consultado varias veces de contratos de arrendamiento de apartamentos, por ejemplo, gente que incluso estudiantes universitarios, y me han preguntado, es que el propietario me fija el precio en moneda extranjera, en dólares, me han dicho, bueno, no cabe reajuste. Si hay una cláusula de reajuste, se entendería que es nula también y no podría establecerse ese incremento, sería sería contrario al ordenamiento jurídico. ¿Por qué no se establece el reajuste para moneda extranjera? Aquí hay muchas cosas que podríamos hablar, lo vamos a ampliar posteriormente cuando veamos el contrato de arrendamiento, nada más que cuando se hizo la reforma del artículo 67 en el 2016, se pensó
que había una administración del riesgo por parte de los arrendantes y lo fijaban en esa moneda. Si el dólar sube, reciben más cuando lo traducen a colones, pero si estaba baja, como está ocurriendo ahora, lo perderían, pero sería un asunto de decisión de cada arrendante de qué tipo de moneda fue que lo estableció, y si lo definió moneda extranjera, asumiría el riesgo por esa decisión que tomó. Y lo que les decía, y con esto ya termino, son los reajustes de precio para otros destinos, que es una norma que a veces como que la gente en la práctica no la encuentra, que es el artículo 69. Diferentes del de vivienda, que regula el 67 y 68, eso es para otros destinos, industria, comercio, etcétera. Aquí la norma dice que se puede convenir periodo, forma, montos, y a falta de convenio, cuando transcurre el año para esos destinos distintos, dice la norma que las partes, si no llegan a un acuerdo sobre cuál es el monto que tiene que aplicarse para efectos de incremento, que en la mayoría de los casos se fija directamente en el mismo contrato, se tiene que acudir al proceso sumario, o también da la posibilidad de acudir a un arbitraje o a una decisión pericial que podría estar adelantado en el mismo contrato, que así se ha definido, ambos en regulación del Código Procesal Civil. Ahí les dejé esa anotación también que me pareció muy interesante de una nota publicada en el diario La Nación esta semana, el 23 de agosto, que dice que para que vean que es relevante este tema del precio en arrendamientos y que puede impactar altamente, ¿verdad?, desde el punto de vista social a familias en materia de vivienda. En el país hay 288.089 viviendas, lo cual implicaría que hay un alto nivel, hay un gran mercado también en materia de arrendamiento, y por lo tanto las decisiones que en este momento se están tomando podrían implicar serios impactos en lo que es la economía de esos hogares, y por lo tanto el tema ya no solamente porque esté en medios de comunicación, sino por los impactos que puede tener para la población, resulta de gran relevancia. Esto era lo que les traía. Espero que haya sido de interés. Y sobre este tema les consulto si tienen alguna pregunta sobre el tema del reajuste en materia de precio, contratos de arrendamiento. ¿Les quedó claro? Sí, profe. Perfecto. Bueno, de esta forma estaríamos finalizando la grabación. Agradecerle a todos los que participaron, además de a Jocelyn y a Paula, ¿verdad?, por las exposiciones. Me devuelvo al martes, también incluyo a Jenny y a Rosaura, y también a todos los que participaron, a todas las personas que participaron hoy en la clase. Para ver, creo que ya no está por ahí. Sí, bueno, todas las personas que participaron. Y bueno, y espero que las personas que puedan ver esta grabación posteriormente en forma sincrónica, igual que los objetivos de aprendizaje hayan quedado plenamente cumplidos con lo que se planteó en las exposiciones que se dieron. Para el próximo martes, y tomando en cuenta que no lo pudimos desarrollar, empezaríamos con el contrato de permuta. Los invito a que procedan con la lectura previa para generar los comentarios posteriormente y durante la clase del próximo martes. Nos veríamos en la clase presencial en el aula 401 el próximo martes. Perfecto, profe, muchas gracias. Que Gracias, tenga lindo profe, fin de semana. buenas noches. Muchas gracias.